Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Pero habéis visto la que se ha montado en Madrid? ¡Madre mía! Si pensabais que la fiebre por las series turcas era una moda pasajera, Can Yaman acaba de demostrar que él no es una moda, es un auténtico fenómeno social que ha venido para quedarse. Hace nada, la Gran Vía madrileña se colapsó, y no exagero, se paralizó por completo entre gritos, móviles al aire y una marea humana que solo quería ver de cerca al turco. Y es que nuestro actor favorito ha estado en la capital presentando su proyecto más ambicioso hasta la fecha, El Turco, pero ojo, porque el bombazo no termina ahí. Resulta que el actor le ha cogido el gusto a España, y se queda con nosotros una temporada más para rodar su primera serie íntegramente en español, El laberinto de las mariposas. Sí, habéis oído bien, le veremos haciendo de un agente secreto llamado Kaplan y hablando en nuestro idioma. Menudo reto. Pero claro, mientras nos mordemos las uñas esperando el estreno de estas nuevas joyas y la llegada del mítico Sandokan, sé que muchos de vosotros necesitáis vuestra dosis diaria de carisma, talento y, por qué no decirlo, de esa mirada que traspasa la pantalla. Así que, poneos cómodos, coged algo de picar y preparaos, porque vamos a hacer un repaso por las 7 series imprescindibles de Can Yaman que tenéis que ver sí o sí. Desde comedias románticas que nos robaron el corazón hasta thrillers históricos que nos ponen los pelos de punta. Y cómo no empezar por la joya de la corona, la serie que lo cambió todo. Hablo, por supuesto, de Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. Fue nuestra primera toma de contacto y el flechazo fue instantáneo. ¿Quién podría olvidar a Candy Beat? Ese fotógrafo aventurero, con su estilo salvaje, sus joyas y esa actitud de me como el mundo, que regresa a Estambul para salvar la agencia familiar. La química con Sanem, interpretada por la maravillosa Demet Özdemir, no es que fuera buena, es que echaba chispas. Esas miradas en la agencia, los malentendidos y esa tensión romántica nos tuvieron pegados a la pantalla meses. Y un cotilleo que os va a dejar de piedra. Hasta el mismísimo Bradley Cooper ha confesado que veía la serie con su madre durante la pandemia. Si es que Can Yaman conquista hasta a Hollywood. Pero antes de ser el Albatros, Can ya apuntaba maneras. Si queréis ver sus inicios como protagonista absoluto, tenéis que buscar Inad Naask, o Amor obstinado. Aquí le vemos en un registro diferente, haciendo de Yal Naras, un CEO tecnológico que nada tiene que ver con el estilo bohemio de Candy Beat. La historia es divertidísima. Todo empieza con un encuentro desastroso en un parking con Defne, una ingeniera informática que no sabe que se está peleando con su jefe. Del odio al amor hay un paso, y aquí ese paso está lleno de piques, situaciones surrealistas y una evolución de personajes que demuestra que los polos opuestos, definitivamente, se atraen. Y hablando de polos opuestos, si lo vuestro es ver a un Can Yaman impecable, organizado y maniático del orden, Dolunay es vuestra serie. Aquí interpreta a Ferit Aslan, un empresario que tiene su vida milimétricamente calculada hasta que aparece Nazlı, interpretada por Özge Gürel. Ella es puro caos y talento en la cocina, y entra en su vida como chef privada para ponerlo todo patas arriba. Es esa clásica historia de cuento de hadas moderno, donde la comida y el amor se mezclan a fuego lento. Lo mejor de todo es que la química con Özge Gürel gustó tanto que repitieron fórmula en El hombre equivocado, by Jane. Aquí Can se suelta la melena, metafóricamente hablando, e interpreta a Özgür, un soltero de oro que no cree en el amor y que decide ayudar a su vecina Ezgi a encontrar al hombre perfecto. Ya os imagináis el lío, ¿verdad? Fingir ser novios en la boda de la hermana de él es la receta perfecta para el desastre, o para el amor verdadero. Es una serie fresca, moderna y con un Can mucho más maduro y seguro de sí mismo. Pero ojo, que no todo es comedia romántica. Can Yaman ha querido demostrar que es un actor todoterreno, y dio el salto a Italia con Violeta como el mar. Aquí le vemos hablando italiano fluido, y metiéndose en la piel de Francesco de Mir,
Un inspector de policía impulsivo que tiene que colaborar con una periodista que tiene sinestesia, una condición que le permite ver las emociones de la gente con colores. La tensión sexual entre ellos se mezcla con crímenes y misterios en una Palermo que luce espectacular. Y llegamos a las palabras mayores, a los proyectos que marcan un antes y un después. Primero, El Turco, la serie que acaba de presentar en Madrid. Es su primer trabajo en inglés y es una auténtica superproducción histórica. Interpreta a Balaban Ağa, un soldado otomano que acaba liderando una rebelión en un pueblo italiano llamado Moena. Es una historia de redención, de luchar por la libertad y, según el propio actor, de identidad. Es épica pura. Y para terminar, el proyecto que le ha exigido una transformación física brutal, Sandokan. Preparaos para ver piratas, aventuras en Borneo y una historia de amor imposible con Lady Mariana. Khan se ha dejado la piel entrenando para ser el tigre de Malasia, y, aunque ya ha arrasado en Italia, estamos contando los días para que llegue a nuestras pantallas. Así que ya sabéis, mientras esperamos a verle como agente español, tenéis maratón para rato. La verdad es que mirando atrás, menuda evolución ha tenido este hombre. Es que no me digáis que no es impresionante ver cómo ha pasado de ser el chico rebelde de la oficina, en una comedia romántica, a convertirse en un héroe de acción internacional espada en mano. Y os digo una cosa, más allá del físico, que sí, que todas sabemos que es un escándalo y que se nos cae la baba cada vez que sube una foto a Instagram, lo que realmente nos ha enganchado es esa cercanía que tiene. Lo vimos en la Gran Vía y lo vemos siempre. Esa paciencia para firmar autógrafos, esa sonrisa eterna. Eso, queridas amigas y amigos, es lo que marca la diferencia entre un simple actor guapo y una verdadera estrella que brilla con luz propia. Ahora os toca a vosotros mojaros. Quiero que me dejéis abajo, en la cajita de comentarios, cuál de todas estas series es vuestra favorita absoluta, esa que podríais ver en bucle un domingo por la tarde sin cansaros. ¿Sois del Team Candy Beat con sus pañuelos, sus piedras lunares y ese aire salvaje, o preferís al Khan más serio, elegante y de traje impecable de Dolunay? ¿O quizás sois de las que estáis deseando verle sufrir y luchar por su libertad en El Turco? Os leo a todos, y os prometo que contestaré. Y por cierto, si os enteráis de algún cotilleo nuevo sobre su rodaje aquí en España, o si alguna se lo cruza por Madrid, contádnoslo. Aquí no se guardan secretos, somos una familia. Estad muy atentos al canal porque, os lo prometo, tengo las alertas puestas 24/7. En cuanto salga la primera imagen oficial del Laberinto de las Mariposas, o sepamos la fecha exacta del estreno de Sandokan en nuestra televisión, vais a ser los primeros en enteraros. No voy a dejar que os perdáis ni un solo detalle de esta nueva etapa española de Khan, que tiene pinta de que nos va a dar muchísimos titulares. Se vienen cositas muy fuertes, os lo aseguro, y este viaje no ha hecho más que empezar.